Ando. Mm, ¿Listo? ¿Dónde está el amigo? ¿Listo, Diego? Listo, profe. Ya empiezo. Ya comparto pantalla. Por favor. Los demás levanten la mano otra vez. Listo. Mi nombre es Diego González Atuesta, del curso 11A, y les voy a exponer sobre la historia de la ciencia. Bueno, voy a empezar hablando de la ciencia antigua. La ciencia antigua creía en el poder supremo de la razón para resolver todos los problemas sin necesidad de experimentos, y su influjo duró 2 milenios. Su principal representante es Aristóteles, que consideraba que una piedra grande cae más deprisa que una pequeña, aunque nunca se le ocurrió probarlo. Experimentar no era algo que estuviera en el espíritu de esta época, que ignoraba la verdadera relación entre la vida humana y la naturaleza. La ciencia antigua acabó en el siglo XVI, cuando Galileo demostró que si dos piedras desiguales se dejan caer simultáneamente, llegan al suelo al mismo tiempo. Este experimento fue un momento clave en la historia de la humanidad, ya que abrió una nueva relación entre el hombre y la naturaleza. Y el despertar racional de la ciencia clásica clarificó las relaciones entre nosotros y las cosas del mundo visible, hasta desembocar en la revolución industrial que llegó en el siglo XIX, que liberó al hombre, al menos en parte, de la miseria. Eh, ¿Ah? bueno, espera, profe, que se me metió algo. ¿Ya? ¿Hola? Bueno, listo. La ciencia moderna comenzó a principios del siglo pasado con descubrimientos singulares como el de los rayos X, el electrón y la radioactividad. Con la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica descubrió un mundo enteramente nuevo. Esta nueva ciencia permite entender el átomo, el sol, las estrellas, etcétera. Y con esto también progresa la biología. La filosofía ecológica. El cántico de las criaturas mantiene hoy planamente debido a su actualidad, y debe ser entendido en el marco de la inquietud moderna de la filosofía ecológica. Se trata del canto de un hombre que durante toda su vida luchó para lograr un poco más de fraternidad entre sus conciudadanos y para que se hiciera visible la humanidad de Dios. El legado ecologista de San Francisco consiste en enseñarnos que debemos repensar nuestro lugar en el orden creado, de modo que el bienestar humano esté integrado en el bienestar de todas las cosas, o sea, el medio ambiente. San Francisco fue proclamado el patrono de la naturaleza. Los gases de efecto invernadero. Un gas de efecto invernadero es cualquier compuesto gaseoso en la atmósfera que es capaz de absorber la radiación infrarroja, atrapando y manteniendo el calor en la atmósfera. Al aumentar el calor en la atmósfera, los gases de efecto invernadero son responsables del efecto invernadero, que en última instancia conduce al calentamiento global. Eh, el efecto invernadero se produce porque el Sol bombardea a la Tierra con sus enormes cantidades de radiación que golpean la atmósfera de la Tierra en forma de luz visible, además de la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, y otros tipos de radiación que son invisibles para el ojo humano. Alrededor del 30% de la radiación que golpea la Tierra se refleja de nuevo en el espacio mediante nubes, hielo y otras superficies reflectantes. El 70% restante es absorbido por los océanos, la Tierra y la atmósfera. Según la NASA, antes de la revolución industrial, el CO2 atmosférico
fluctuaba entre aproximadamente 180 partes por millón durante las edades de hielo y 280 partes por millón durante los periodos cálidos interglaciales. Y sin embargo, desde la revolución industrial, la cantidad de CO2 ha aumentado 100 veces más rápido que el aumento cuando finalizó la última era glacial. Estas son las referencias, profe. Y recuerda que las referencias también tienen una forma específica de ponerlas, como lo hizo Daza. Pero no, tenía una mal. Todo es perfecto en la vida. Tenía la última referencia. Y fin, para todos. Chao. Estábamos ahí. ¿Cómo? Lo que pasa es que tú tienes que poner digamos que es Google, un buscador. Entonces, si yo pongo google.com, por ejemplo, o sea, los billones de información de búsqueda la tuve en cuenta. Todo lo que hay en Google lo tuve en cuenta. No. Lo que tú haces, si quieres poner algo específico, es de pronto buscar en Google, esta cosa, y tú pones el link, ahí sale el link. O sea, abajo te da la opción de copiar, o le das clic derecho, copiar dirección URL del sitio web donde tú quieras buscarlo. Porque, por ejemplo, tú en Google puedes buscar Wikipedia, pero tú te metes a Wikipedia. Entonces la dirección no es Google, sino Wikipedia, pero tú no vas a poner wikipedia.com, sino vas a poner todo el coso que me lleve al artículo. O sea, si no tengo, pues no hay más que pero son diferentes. Tengo que conectar las redes. Todas las URL que hayas consultado, las que hayas consultado. Pero en lo posible, intenten usar, o sea, sobre todo para el ensayo. Ahorita es porque estamos cariñositos, pero para el ensayo, artículos y libros. Google Académico. Sí, 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 para el caso de referencias, claro, videos, redes sociales si quieren, no pasa nada. Pero en términos, digamos, de marco teórico y sobre todo para la discusión, artículos científicos y libros. Y bros. ¿Listo? Pérez. Sí, profe. Profe, en el chat te dejé el link de mi presentación. Recuerda que ya no podía compartir pantalla. ¿Te puedes alejar un poquito del micrófono? Es que se escucha muy estallado. Ya estoy abriéndola. Ok. ¿Se me escucha mejor, profe? Muy bien. Muy fuerte y claro. Bueno. Bueno, entonces, buenos días. Soy Jesús Pérez y voy a presentarles un poco de la historia de la ciencia. La siguiente, profe. La siguiente. Bueno, uno de los primeros personajes que, sin querer, dio los primeros avances en la ciencia fue el señor San Francisco de Asís. Fue un personaje que nació en Italia en 1181, no encontré la fecha exacta, pero sí el año. Que fue uno de los primeros que dio los avances en la ciencia moderna que conocemos ahora en el siglo XXI. Este señor era un firme creyente en que la iglesia debía aportar una sencillez y no todas las riquezas que tenía en ese momento. Por eso fue que cuando quedó la orden franciscana y que era pues promovida por él, era tan perseguido por la iglesia, ya que no le convenía que promoviera ideales de humildad por toda la población de aquella época. Y aparte que, sin darse cuenta, descubrió las primeras formas de ciencia que sería la ecología, que es el medio, que es una forma de estudiar la naturaleza y pues la relación del biotopo y la biogenosis, básicamente. Y pues el problema es que si se hubiese dado cuenta que estaba descubriendo avances científicos, probablemente hubiese sido alcanzado por la Inquisición y lo hubiesen ejecutado y se hubiese perdido todo este avance científico por lo menos por un buen tiempo. Y otra cosa que también quiero mencionar es que durante esa época en la que
estaba San Francisco de Asís, también estaba ocurriendo las famosas cruzadas, que esto fue un problema ya que durante las cruzadas muy seguramente se dio uno de los mayores retrocesos científicos de la historia, ya que, por ejemplo, en el Imperio griego se perdió un montón de información gracias a todas las matanzas y masacres que hubo durante esa época. La siguiente, profe. Bueno, unos siglos más tarde, después de tantos sucesos que pasaron como la Ilustración, ya no se creía tanto en el teocentrismo, que es la creencia de que Dios es el centro del universo, y empezó a cambiarse todo eso por el humanismo y cosas así. Llega la Revolución Industrial, que es uno de los mayores avances científicos del ser humano, que se da pues en la primera Revolución Industrial en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Este es un avance científico muy importante y económico, ya que aquí empiezan a aparecer las primeras tecnologías, como pueden ser los ferrocarriles, la máquina de vapor. Ya los primeros viajes entre países se pudieron dar y fue una manera más, ¿cómo decir? Más directa de globalización. Ya había más globalización para ese entonces. Y lo que ocurre aquí también es que aparece el capitalismo. Y esto es importante ya que este modelo económico va a tener un gran impacto en el siglo XXI y también será uno de los principales responsables de que esté ocurriendo la contaminación que actualmente tenemos con el calentamiento global. Y también aparecen nuevos inventos en la revolución industrial como la imprenta, que facilita más el conocimiento a cualquier persona, entre otros. La siguiente, profe. Y por último tenemos el calentamiento global, que es el nuevo fenómeno que está ocurriendo actualmente en el siglo XXI, aunque se venía ya hablando desde el siglo XX, desde 1965 ya se hablaba de calentamiento global, pero no tanto como ahora. El problema con el calentamiento global es que desde la revolución industrial se vienen dando los primeros índices de contaminación en el mundo. Y de hecho desde este momento, desde la revolución industrial hasta la actualidad, en 2015 exactamente, la temperatura de la Tierra ha subido exactamente 1 grado, que eso es muy peligroso. Y son unas cifras que dio el IPCC, que es uno de los mayores investigadores del cambio climático propuesto por las mayores potencias del mundo, Estados Unidos y esto. Y el problema con el calentamiento global es que los gases de efecto invernadero no están actuando correctamente, ya que por la contaminación causada desde la revolución industrial, se están acumulando en la atmósfera elementos peligrosos como el dióxido de carbono, por ejemplo, que están causando que las capas de ozono se desgasten más y aumentando la temperatura del planeta de una forma muy peligrosa, que está causando actualmente lo que está pasando, derretimiento de los polos, el aumento en el nivel del mar y entre otros. Y eso es todo, profe. Gracias por su atención. Bueno, Jesús, hay varias cosas, las fuentes, las referencias, eso falta, y las diapositivas tienen exagerada letra. Aunque no la leíste, pues también digamos que lo ideal es generar diagramas o formas en las que podamos facilitar la comprensión de esa información. ¿Listo? A ustedes les mostré diapositivas mías, ¿cierto? Ah, pues ahí está. Solo letras y uno. Solo párrafos tenían esas presentaciones. Ay, 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 no mentiras. Bien, Karen, ya soy la nota ahí en la plataforma, ¿listo? Karen, corre. Ya voy. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Karen Cortés y les voy a hablar un poco sobre la historia de la ciencia. Bueno, para empezar, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una de las ramas más importantes donde te da el conocimiento de algunas estructuras para llegar a un proceso y para que por medio de métodos científicos se pueda llegar a una observación y razonamientos. ¿Cómo se da el origen de la ciencia? El origen de la ciencia comienza por los conocimientos de los tiempos
donde las civilizaciones neolíticas ayudan a mejorar la calidad de vida en los humanos y también para ayudar a resolver algunas preguntas de la vida cotidiana y para que los fenómenos sobrenaturales del planeta tengan respuestas. Espérame, profe, que se me trabó un poquito el computador. Tranquilo. Bueno, algunos de los personajes importantes sobre la ciencia es Antonio Laurent. ¿Quién fue Antonio Laurent? Antonio Laurent fue un químico árabe que reconoce sobre las investigaciones sobre nuestros conocimientos y procesos que son comunes y es uno de los considerados el padre de la química moderna. ¿Quién fue Arquímedes? Arquímedes realizó los primeros métodos para llegar a una ciencia específica, en donde planteó los ámbitos como la física, la matemática, la estadística y la hidroestática. Copérnico. Copérnico fue un astrónomo que es de origen polaco y también planteó la teoría heliocéntrica sobre el sistema solar. Otro personaje importante fue Galileo Galilei, que fue uno de los fundadores de la astronomía como la ciencia y la teoría que ayudó a que la humanidad diera un verdadero camino hacia la ciencia. Otro personaje importante que falta ahí es Albert Einstein, que ayudó a entender sobre la naturaleza de la luz, del espacio y del tiempo. Y por medio de él pudimos llegar a disfrutar sobre las tecnologías que hay hoy en día, como la televisión y el internet. Algunos factores que han llegado a que la ciencia siga siendo importante es que por medio de ellas podemos llegar a respuestas que son conclusas sobre lo que pasa en nuestro planeta y también que ayuda al bienestar de los ciudadanos, como el periodo agrícola y en el proceso de la revolución industrial. Bueno, ¿qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un fenómeno que causó hartas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, que fue desarrollada entre 1760 y 1840. Y uno de los descubrimientos de la revolución fue el uso de la explotación de la ciencia. Otro fue el agotamiento de recursos energéticos y biológicos. Otra fue la contaminación de las aguas superficiales. Y otra que sigue estando aún es la contaminación de la atmósfera, los suelos, calentamiento global y la acumulación de residuos como consecuencias de residuos industriales. Bueno, algunos de los impactos de la revolución industrial fueron a que debido a ello hubo un gran aumento de la producción mecanizada, que a causa de eso hubo expansión económica e industrial
También hubo incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología. Y uno de los inventos de la revolución industrial fue la máquina hilar, que fue creada en 1767, la máquina de vapor, que fue en 1769, el barco de vapor, que fue en 1787, el ferrocarril, que fue en 1814, la bicicleta en 1817, la máquina de escribir, que fue en 1829. Y listo, gracias por su atención. Listo, Karen, muy bien, excelente. Vamos con Mafe, ya subí tu nota. Mafe, toca que me compartas. Tú me habías enviado el link, ¿no? Eso, ya lo comparto. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Durán. El día de hoy les vengo a exponer los principios de la ciencia, algunos autores y la revolución industrial. Así que sigan viendo. Bueno, iniciaremos con la ciencia moderna. Esta comenzó a principios del siglo pasado con los descubrimientos como los rayos X, el electrón y la radioactividad. También la historia de la ciencia y de la humanidad llegaron a fundarse en una misma historia. Esta misma fue muy parecida al proceso histórico de la biología. También se ve en la diapositiva que la ciencia fue considerada como un fundamento de la observación experimental. Incluso en el ámbito de la experimentación propio de la ciencia moderna, esta surgió en los talleres de oficio. Y ya por último, la ciencia es un efecto necesario de la división social del trabajo, y esta misma surge después del trabajo intelectual. Ahora veremos dos autores referentes de lo que piensan de los inicios de la ciencia, uno actual y otro del siglo pasado. El actual es Sir Egidio Marcelino, el cual cree que la ciencia es el modelo mental más reciente y avanzado y eficaz, lo cual nos da a entender que tenemos esto para interpretar constantemente la realidad, la cual se obtiene de recurrir a milagros, revelaciones y al principio de la autoridad, según Sir Egidio Marcelino. Ahora vamos con René Descartes, lo cual pensaba que los fenómenos microscópicos pueden explicarse a partir de interpretaciones microscópicas, valga la redundancia, analizadas en formas cuantitativas. De hecho, restringió el concepto de la ciencia aquellas cualidades que pueden expresarse matemáticamente, de la importancia para el método científico. Eso lo decía Descartes. Ahora pasamos a la revolución industrial. Esa revolución industrial fue un periodo histórico muy revelante hacia la sociedad, con transformaciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas, entre muchos más, entre los años 1760 y 1840, la cual se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, como a las fábricas y así. También denominada producción en serie. Esta en sí se denomina de que ya en las fábricas ya no usaban tanto la mano de obra, sino se empezó a implementar más las máquinas. Los inventos de la revolución industrial está la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión y la bombilla de luz. ¿Cómo las especies sobrevivieron a la revolución industrial? Bueno, daremos inicio a las polillas. Esas fueron las que tuvieron más cambios, lo cual se le hizo llamar el fenómeno melanismo industrial. Bueno, ellas en un principio, antes de la revolución industrial, tenían un color blanco, pero gracias a la revolución industrial, por la contaminación de las fábricas, los humos y todo eso, hizo que pasaran de un color blanco a un color gris.
la cual la evolución de la polilla moteada es un ejemplo de evolución de variación de color en la población de las polillas como consecuencia en sí de la revolución industrial. Esta especie fue la que más cambió gracias a la revolución industrial. Y ya nosotros, los seres humanos, también sufrimos demasiado gracias a la revolución industrial, porque en las fábricas ya no necesitaban tanto la mano de obra, porque se implementaron muchas máquinas, así que tocaba trabajar muchas horas más, con sueldos muy bajos, viviendo en barrios insanados, sin agua ni acueducto. Y también ya los niños tenían que trabajar con un salario menor. También algunos exámenes de personalidad dicen que las generaciones después de la revolución industrial vienen con emociones negativas, ansiedad y depresión. Y ya por último, el impacto ambiental de la revolución industrial. La calidad del ambiente torna un poco más débil. Se produjo a un declive acelerado debido a la industria, a las máquinas, las fábricas, el consumismo. Todo esto hizo muchas causas hacia el sistema respiratorio de la sociedad y hizo que... Listo, bien. Digamos que, bueno, tú no apareces en lista, entonces yo lo guardo acá. Y aparte, igual te quedan 100 y 100 la nota. ¿Listo? Paula. Ardila. Ya voy a compartir, profe. Bueno. Espérame, anoto. Ay, eso muestra es WhatsApp. Espérate, no se anoto, todavía no empieces. Karen Vela y Paula Artilla. La historia de la ciencia. El hombre es un ser superior que poseía curiosidad, característica que lo llevaba a descubrir repetidas experiencias que lo llevaban a descubrir varios acontecimientos. Surgieron las primeras civilizaciones, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, hasta los balcanes. Ellos fueron quienes desarrollaron amor a la sabiduría. Fue donde se empezó a adquirir forma el método científico. Algunos autores son Tales de Mileto. Este filósofo de la Grecia antigua, considerado como el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza. El enfoque mitológico fue el primero que sostuvo la existencia de un arge, es el agua. El segundo filósofo es Anaximandro, fue un filósofo geométrico y astrónomo griego. Supuso la existencia de un arge, pero a comparación de sus compañeros que lo establecieron como algo físico, él lo estableció como aperión, lo indeterminado. El tercer autor es Empedoclo, filósofo agrigento. Fue el primero de los pensadores del electrismo pluralista. Postuló como principios constitutivos de todas las cosas 4 elementos y al combinarse en distintas proporciones por efecto de 2 fuerzas cósmica, amor y odio. Cuarto autor, Demócrito. Desarrolló la teoría atomista. Demócrito consideraba el universo formado por átomos invisibles, indestructibles y sustancialmente idénticos en movimientos en el vacío que únicamente entre sí su tamaño, forma y posición. Hipócrates. Hipócrates es un médico griego nacido en la isla de Kos. Fue el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Aristóteles.
Él nació en el año 384 a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles tuvieron una relación que los unió, pero sus pensamientos tomaron otros caminos. Por el rigor de su metodología y por la amplitud de los campos que abarcó, puede ser considerado el primer investigador científico, en el sentido moderno de la palabra, creador de la biología, zoología, botánica, anatomía, entre otras. Uno de sus métodos consistió en la acumulación y clasificación de datos. Fue un observador y ordenador. Galileo Galilei. Galileo Galilei formó las primeras leyes sobre el movimiento. En el campo de la astrología, cabe destacar la confirmación empírica del modelo helicóptrico del universo, que consiguió gracias a sus observaciones telescópicas. Isaac Newton fue filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Su obra más importante fue que formuló rigurosamente las tres leyes fundamentales del movimiento, que son la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Albert Einstein. Teoría de la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, ecuación, teoría de la relatividad general, teoría del campo unificado, estudio de las ondas gravitacionales, movimiento del universo y movimiento browniano. La revolución industrial, proceso de transformación económica, social y tecnológica. La revolución industrial supuso el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura, pero también caracterizaba el predominio del comercio y de la producción manual de bienes, a una economía urbana, industrializada y mecanizada. Efecto biológico. Empezaron a aparecer conceptos como el espectro infrarrojo, gravitación o efecto invernadero. El matemático francés Joseph Lefebvre postuló la hipótesis de la atmósfera retiene el calor del sol como si estuviera bajo un cristal e hizo un símil del invernadero. El efecto político y social, liberalismo económico, libertad de marco propiedad privada. La burguesía y la nobleza tienen una mentalidad emprendedora, cambió el estilo y los estratos de la población y aumentó la calidad de vida de algunos estratos de la población, mientras a otros los condenó a la miseria. El cambio ambiental. El efecto invernadero, la explotación de combustibles fósiles y de recursos minerales de la tierra, cambio climático, contaminación de las aguas superficiales, agotamiento de recursos energéticos y biológicos, animales en peligro de extinción. Los que están en extinción de animales son 8.300 razas de animales conocidas. El 8% están extintas y el 22% están en peligro de extinción. Se ha denominado como la sexta gran extinción. Está el oso polar, el oso panda, el elefante, la ballena y el chimpancé. El cambio climático es la causa del aumento de la temperatura del planeta, provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Están provocando varias variaciones en el clima. Reflexión. Pues es muy lamentable explotar los recursos para el consumismo de nosotros mismos y pues que no somos conscientes de que nuestra sociedad se está viendo afectada por explotar dichos recursos y también los animales y mucho de nuestro entorno. Listo. Bueno, bien. Es muy chévere lo de hacer una reflexión al final. Igual yo voy a hacer una propia. Pero antes, ¿alguien falta por exponer? ¿Alguien? ¿Ya todos? Los que no, 30. ¿Rivero no ha hecho exposición? ¿Qué pasa, Rivero?
Después, claro, si quieres en 3 minutos. ¿Quién falta por exponer? Levante la mano, incluida Mabel. Virtual también, ¿no? Bueno, la única, a ver, entonces está Rodríguez, Shirley, Rivero, Márquez, Martínez, ¿está? Pérez, Cuervo y Valencia. Todos, la próxima clase, nota máxima 80, menos Mabel que tiene excusa. Ya sí le puedo calificar por eso. ¿Estamos? ¿Listo? Pero algo bien concreto. Bueno, ahorita para cerrar estos 3 minutos que quedan de reunión, creo que a ustedes les va a tocar el descanso acá. Entonces, chicos, nosotros hemos venido hablando, claro, de la formación de la ciencia. Ustedes han hablado de muchos elementos importantes. Por ahí alguien mencionaba al gran y magnánime Thomas Kuhn, que Thomas Kuhn fue un científico y filósofo que planteó algo que se llaman los paradigmas. A comienzo de este periodo yo les comentaba un poco sobre el positivismo. El positivismo pues nace de Descartes, ¿sí? Y de Bacon. Es decir, desde las percepciones que dice Bacon. Bacon dice, pues aprendemos a partir de las percepciones, de lo que percibimos, sentimos, ¿sí? Mejor dicho, como diría Santo Tomás, ver para creer, ¿sí o no? O sea, a partir de mis percepciones, conozco el mundo. Pero después aparece Descartes y posteriormente Kant. Dice, bueno, los sentidos también nos pueden engañar. ¿Qué es lo que nos permite saber cuando los sentidos nos engañan? Pues la razón, el pensamiento. O sea, eso es lo que permite que nosotros realmente sepamos. Y como humanos, pues podemos y tenemos la capacidad de conocer a partir de ver el mundo, pero también de pensar ese mundo. ¿Sí? Entonces, cuando se unen esos dos, aparece un paradigma llamado el positivismo. No creen cosas paranormales, sino en las percepciones y en la experimentación desde esas percepciones. La ciencia o las ciencias naturales son exageradamente positivistas. Método, comprobación del fenómeno, se descarta o se comprueba. Ese es el positivismo. ¿Listo? Y eso lo plantea el señor Thomas Kuhn. Como decían, abrió la perspectiva de las ciencias, pero también abrió la perspectiva de las ciencias humanas. Las ciencias humanas, o también uno es el positivismo y el otro es el humanismo. ¿Sí? También hay otras perspectivas que plantea Kuhn, como la teoría sociocrítica, que pues eso más, a más profundidad en sociales pueden preguntarlo, la manejo, pero pues vamos a quedar en el humanismo, porque el humanismo es un tipo de ciencia o paradigma que se basa pues en los estudios humanos. Si nosotros estamos hablando de ambiente, así sea desde la biología o desde la ecología, son disciplinas humanas también, humanistas. Entonces el método no es cuantitativo, números como el positivismo, sino es un poco más flexible para comprender el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Las relaciones entre los humanos con su entorno, ¿no? ¿Listo? Entonces la próxima clase terminamos las